¿Qué tanto mal podemos hacerles nosotros como papás o como sociedad para que los niños, adolescentes, se conviertan en criminales? Llegamos al trabajo, llegas a la escuela y jamás piensas que ese va a ser el último día de tu vida. Y este chavo se le acerca y le dice: no me vuelvas a gritar, porque me encargo de que ya no regreses aquí. Y a diestra y siniestra, bros, comienzan a desvivir gente. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Se Regalan Sustos. Mi nombre es Oscar Herbert y es un gustazo estar aquí con ustedes como cada martes. Y como cada martes me acompaña la Trinidad de la Sustología. A mi lado izquierdo se encuentra nada más y nada menos y nada más que Dafne Silva. Hello. ¿Cómo ¡Apláudale, están? perras! Aquí andamos, ya muy lista para platicar acerca de este tema que la verdad está muy, muy turbio. Y reciente, más o menos. También se encuentra con nosotros nada más y nada menos que Paco Arias. Hola. ¡Apláudale, perros! ¿Cómo están, chicos? Bien, contento de que estés aquí con nosotros como cada martes. Gracias por la invitación. Pues nada, la verdad, contento de estar una vez más aquí como cada martes. ¿Se han puesto a pensar algo? ¿Cuándo será el fin del Hombre Araña? En algún momento, no sé, o sea, ahorita pensando, ¿en algún momento será que grabemos el último episodio de Se Regalan Sustos y no lo sepamos? Uy, No. probablemente este sea el último. Ustedes no saben. Es que estaba yo leyendo hace un rato algunos datos turbios, ¿no? Ok. Que se supone que dice, ¿sabías que de todas las fotografías que te has tomado, en algún momento si llegas a morir, van a ocupar una de esas fotos para ocuparla en tu funeral? Empezó bastante oscuro. En algún momento, alguna prenda que hayas comprado tú es la que van a ocupar, con la que te van a enterrar. Hola. O sea, como que empecé a leer esos datos bastante raros, oscuros, y te dejan pensando, güey. Dices, sí es cierto, pues tú vas, compras tu ropa y quieres usarla para el día a día y saber que en algún momento algo de eso vas a ocupar cuando te vayan a meter al hoyo, ya prácticamente. Qué fuerte. No me había puesto a pensar, pero ahora ya no me voy a sacar de la cabeza esa idea. No, es que sí está bien gacho. Mamá dice que la abuelita chata les hacía ese señalamiento de que si iban a estrenar, que iban a esperar una fecha en específico, no sé, una fiesta. Y la doñita es como, no, tú no sabes si el día de mañana vas a estar presente. Sí, bien fatalista mi bisabuela, ya ven, muchas cosas suceden. Pero a ver, tú eras pambolero, te gustaba salir a jugar fucho. Sí. Con los compas. Hace mucho tiempo, antes de en la rodilla. Sí. Digo, igual tú jugabas más básquetbol, ¿no? Sí, básquet. Pero había por ahí un señalamiento así de que no te acuerdas o no sabías, mejor dicho, cuándo fue la última tarde que saliste a jugar con tus amigos por última vez, ni tampoco te acuerdas cuándo fue la última vez que cerraste sesión en Messenger. ¿Qué? Es que en algún momento cerraste sesión en todas esas plataformas y pues nunca, jamás volver a abrirlas. Jamás nos imaginamos que lo íbamos a usar por última vez. Exactamente. Ay, no, qué triste. Y así va a pasar con TikTok, con Instagram, con Facebook. Como pasó con Metroflog, güey. En algún momento cerré sesión en el ciber y ya nunca más la volví a abrir. Me pasó con la aplicación de una tienda y ya no me acuerdo de la contraseña, bro. Yo creo que más por eso, ¿no? Se te olvida la contraseña. Este episodio va a estar bastante oscuro. Digo, empezamos ahí poniendo a pensar a toda la familia de sustólogos en qué momento dejaron de tomarse ahí el refresco de cola en la esquina con los amigos. Con la bolsita, ¿no? O cuál fue la última Navidad donde toda la familia estuvo juntos. No, ya te está llorando los sustólogos. No manches, o sea, muchas cosas han pasado y no hemos captado pues que estos eventos ya hoy por hoy difícilmente se puedan repetir, ¿no? Qué triste realidad, pero la vida sigue. Yo os voy a decir un dato oscuro personal, bueno, dos.
Yo sí supe las últimas veces respectivamente de que iba a ver a un ser querido. Y hay fotos de eso. Y son fotos muy bonitas. No de gente manches. que ya está así con Diosito. Señoras que marcaron la vida. Estábamos en una fiesta y más o menos, no sé por qué suelo tener este tipo de pensamientos. Estaba la familia, por ahí un tío sacó la guitarra y estuvimos ahí cotorreando. Todavía me regaló una mentada de madre mi tía porque no quise tocar ahí la guitarra. Y ya después me quedé viendo así todo el entorno. Y dije, no manches, o sea, no sé, probablemente este sea el último día, porque no viven aquí. Es la última vez que vea a esta tía. Y así fue. No y por ahí hay manches. una foto con ella donde me sale así abrazando. Fue la última. Manches. Aquí va a aparecer, ¿no es cierto? Nos pusimos bien densos, ¿eh? Sentimentales. Sí. Pero como lo que sucedió con esto. De hecho, de lo que vamos a hablar ahorita, Ajá. hay un caso específico donde las personas llevaron no la última fotografía, sino que se pusieron de acuerdo, y más adelante lo voy a decir. Llevaron las fotografías de sus hijos sonriendo, porque querían despedirlos con ese recuerdo grato de que estaban felices Claro. y no acabaron sus vidas como con lo que traemos hoy. Qué Ay, triste. no. Qué fuerte. Y ya, aguas, no se vayan a estar tomando nada más pura selfie así sexy, porque luego van a salir esas fotos ahí en el funeral. Oigan, pero ¿de qué vamos a hablar esta noche? De tragedias que sucedieron en escuelas, así lo vamos a llamar para que no haya tanta censura ahí con la becaria. Pero son estos momentos bastante feos, como la mayoría de nosotros pensamos, llegamos al trabajo, llegas a la escuela y jamás piensas que ese va a ser el último día de tu vida. ¿Todo por qué? Porque una persona tal vez con problemas mentales o simplemente quiso hacer un evento para ser recordado por siempre y estas personas ya no regresaron. Es decir, es para los que están en Spotify. Qué triste, ¿no? Lo que puede llegar a ocurrir en algunos planteles, escuelas. Fíjate que hace unos meses, casi un año creo, vi una noticia que me puso muy triste porque una mamá se quedó con la última fotografía de su hija que acababa de entrar al kinder. No manches. Muchos van a recordar tal vez esta nota porque causó mucha indignación. Imagínate, tú como papá, la primera vez que tu hijo entra al kinder son días difíciles como para un padre. O sea, muchos dicen que el niño sufre, el papá también sufre, la mamá también sufre, evidentemente, porque estás acostumbrado a tenerlo aquí, bajo tu regazo, contigo. Entonces, cuando viene este desprendimiento de que ya se va y lo ves con su mochilita y su loncherita, como que a mí me puso sentimental cuando vi así a mi chamaquito que se iba, ¿no? De, quiero ir contigo, ¿no? Entonces, esta mamá igual pasó este proceso para que después a las horas le hablaron y le dijeron que su hija estaba muerta. No manches. Y así de, pero ¿cómo? O sea, ¿qué pasó? Y, por ejemplo, como fue la primera vez, su primer día de clases le tomó una foto y su niña todavía sale así mirando a la cámara y se despide de su mamá y era el último día que le iba a ver con vida, el último momento. ¿Qué pasó? La niña llevaba un gafete de estos donde ponen sus nombres en un como listón, un collarcito. En la hora del recreo se sube a uno de estos juegos, una resbaladilla. La nena se tira de la resbaladilla, pero se le atora el collar en la resbaladilla. Lo peor es que pues ningún maestro, nadie estuvo presente, ni siquiera niños como que vieron esto, hasta que la maestra salió a buscar a la niña que no llegaba al salón. ¿Dónde está la niña? La niña estaba ahí en la resbaladilla, ¿no? Una tragedia, no manches, algo que yo creo que cualquier padre se muere junto a su hijo al enterarse de esto. O sea, qué duro, qué difícil. ¿Ustedes saben por qué los palitos de la paleta tienen un hoyito? Además de los dos, así de la salida y la entrada. Se supone que había un alto índice de accidentes de niños porque se les iba esta parte de la paleta, ¿no? Y se supone que este hoyito que está pues arriba de un lado es el que genera la entrada de oxígeno para que el niño no pueda perder pronto. Claro. Y se hizo por esta razón, porque los niños de pronto andaban corriendo y de pronto... Oh, no manches. Entonces les daba tiempo ahí de que fueran atendidos por gente experta. Qué triste. Están muy tristes todos estos casos que ustedes están diciendo, pero también luego uno se pone a pensar, confías pues que están en la escuela, con personas que los cuidan, al ratito lo veo a la hora de la salida, ¿no? Y jamás te imaginas que otro de sus compañeros puede ser el que le quita la vida, ¿no? ¿Qué tanto mal
podemos hacerles nosotros como papás o como sociedad para que los niños, adolescentes, se conviertan en criminales? Y con eso yo creo que arrancamos el tema de esta noche, chicos. Y si me permiten, me gustaría empezar a contarles acerca de una de estas tragedias que la verdad estuvo muy, muy fea. Tal vez algunos ya lo escucharon y es que casi siempre decimos, esto pasa en Estados Unidos, porque es algo muy común por allá. O sea, es como que, bueno, los niños o adolescentes que usan estas pues son casos de allá, de otro lugar. Pero esto que yo les voy a contar ocurrió en Torreón, Coahuila, aquí en nuestro querido México, y fue el 10 de enero del año 2020, exactamente a las 8 de la mañana. Pues resulta que ese día José Ángel, un niño de solo 11 años, fue a la escuela. Llegó normal y estaba en su clase y pidió permiso para ir al baño. Cuando le otorgan este permiso, él sale de su salón con su mochila y se va al baño, y unos minutos después aparece en el patio de este lugar vestido con una playera blanca que tenía una frase y decía Natural Selection. Llevaba 2 pistolas, una de 40 y otra de 22. En esa mochilita él llevaba estas armas y de repente pues el menor comenzó a disparar a quienes estuvieran ahí. Primero atacó a su maestra de inglés y después disparó contra otros alumnos y también contra otro profesor. Se realizaron pues múltiples decisiones. En ese momento el niño como que empezó a disparar así de repente, y el saldo fue el siguiente. Una maestra, la que les mencioné, la de inglés, falleció instantáneamente. Hubo 6 personas heridas, 5 de ellos eran niños y el otro profesor. Y el agresor, el niño de 11 años que asistía a esta escuela, decidió autodesvivirse por todo lo que él había hecho. Él vestía de la manera muy específica que les dije ahorita, con esta playera blanca y la frase que llevaba en esta como de selección natural, ¿no? Y es que se dice que esta vestimenta no fue casual, sino que en realidad estaba relacionada directamente con el evento de Columbine, porque uno de estos chicos que estuvo ahí, en los atacantes, utilizó exactamente una camiseta con ese mismo mensaje. Entonces ahí fue donde empezaron a decir que en realidad esto era un posible acto de imitación por parte de este niño de 11 años y que estaba bastante informado acerca de este acto que ya había ocurrido pues unos ayeres, ¿no? Se supone, o la información que existe acerca de este caso, es que obviamente todos nos preguntamos, bueno, ¿y un niño de 11 años de dónde saca armas? ¿Cómo es posible que ellos tengan estas cosas si además aquí en México las leyes no te permiten tener un arma así nada más, como en Estados Unidos, que es mucho más fácil, ¿no? Allá pues puedes sacar permisos y todo, pero aquí en México es súper complicado tener armas así, y además niños, mucho peor. Tú dices, no hombre, pues entonces alguien se las dio. Y resulta que estas armas pertenecían a su abuelo. Él las tenía en casa y pues obviamente el niño tuvo acceso a ellas sin alguna restricción. O sea, no hubo como que, vamos a ponerlas bajo llave o algo. Él llegó, las agarró y vámonos. Obviamente el señor, el abuelo, pues fue detenido por homicidio culposo, porque pues él era el responsable de estas armas que lamentablemente el chico utilizó para desvivir a las personas que yo les comento. Las investigaciones revelaron que el pequeño, la verdad, vivía en un entorno bastante complicado. Se dice por ahí que pues su madre había fallecido años atrás, entonces pues ya sabemos que pues la falta de esta figura materna cuando es algo bueno sí es bastante notable, ¿no? Residía con sus abuelos y además su papá tenía antecedentes penales, porque por ahí se dice que él estaba en Estados Unidos, el papá, y lo habían agarrado con un cargamento de sustancias ilícitas, ¿no? Entonces sí como que venían varias cosas detrás de que hacían que este pequeño pues estuviera bastante aislado. Luego nos preguntamos por qué existen los vetos, ¿no? Claro. Ahí estaba en la familia. Ándale. Y además de esto, escuché en una entrevista que su abuela tenía un noviecillo por ahí. Órale. Y este señor era un líder de estas organizaciones criminales. Pues es que de ahí ya empezamos mal. Sí, está... O sea, tú tratas como que de decir, no, pues pobre nene, ¿no? Pero también es lo que siempre hemos mencionado en esta mesa, estos temas, todo viene desde casa.
la educación que se les da y este entorno familiar sí influye bastante en el actuar de los pequeñines. A mí la neta sí me da esta sensación agridulce escuchar, ver publicaciones de gente de más o menos de mi edad que hacen de un juego, hacen apología a todo el tema de la cultura. De que hay que ganas de tener un marido que se dedica a esto y tener la vida resuelta. Y luego te quedas pensando, a ver, tienes hijos, todo lo que envuelve el entorno, cómo los vas programando para que funcionen dentro de una sociedad. Y yo sé que también se puede quedar como un chiste. Desafortunadamente hay mucha gente que aspira a esto, tener vínculos con gente que no se dedica a lo bueno y cuál es el resultado. Ya cuando te pones a profundizar en este tipo de acciones, es ok, tú lo estás normalizando, para ti es un chiste, qué bueno, que sea aspiracional, entre comillas. Pero cuando eres la de ese pensamiento y resulta que un niño que sí crece en un entorno como este termina afinando a tus hijos, creo que tu pensamiento termina cambiando si es que eres una persona coherente. Sí, claro. Es algo, coincido en lo que dices, que hay muchas personas así, o sea, y que lo ven. Hace poco escuchábamos la conversación entre unos niños, no los conocemos, pero estábamos en un lugar en donde pues está cerquita y se escucha, y preguntaban las personas que estaban ahí, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y esto yo ya lo había escuchado y lo han mencionado muchas personas, pero sí, se empiezan a reír los papás y los que están ahí dicen, no, pues políticos o también narcotraficantes, ¿no? Y es como que no manches, eso es a lo que aspiran, qué fuerte. Pues estábamos hablando nosotros, ¿no? De cuando salió el tema de Jeffrey Dahmer, cómo había mamás que disfrazaban y decían, es que mi hijo se parece, ¿no? O sea, a ese grado. A ese grado. Sí, qué feo. Y bueno, con el caso del que les estoy hablando, no se estableció un único motivo para el ataque, pero se identificaron varios factores, como problemas emocionales, aislamiento social y exposición a contenido violento. Obviamente, a veces se les deja el teléfono, el acceso al internet sin ninguna restricción y sin estarlos vigilando, y estos niños pues buscan de todo, ¿no? Buscan ahí cómo se pudo motivar él con el evento de Columbine, pues buscó información. Se empapó en todo esto y la verdad está bastante turbio. Y bueno, pues él terminó con estas personas, hubo estas víctimas que yo les acabo de platicar, y la maestra, que fue identificada como María Asaf Medina, ella, que fue la primer víctima, pues intentó intervenir para que el chico no empezara con todo esto, y por eso pues la desvivió, pero se dice por ahí que afortunadamente evitó a que fueran muchas más las víctimas y que este chico siguiera pues haciendo estas maldades. Para pronto funcionó como un escudo la profe. Así no manches. Sí. Fíjate que yo recordé un evento, ya lo había olvidado por completo, y ahorita recordando y leyendo un poco los casos que estamos comentando, cuando yo iba en primero de secundaria, en una telesecundaria, pasó un evento que no, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero en los chicos nuevos, los chicos pues primero, los de nuevo ingreso, había un muchacho que llamaba un poco la atención porque tenía comportamiento un poco extraño. Y hasta eso era un chico bastante alto, muy robusto, pero como que se aislaba todo el tiempo. Todo el tiempo estaba aislado o no estaba rodeado como de más compañeros. Incluso en el receso no iba en mi salón, iba al lado. Yo era del grupo de los A, grupo A, él iba en el B. Y recuerdo que a veces pues sales y empiezas a echar la reta, ¿no? Juegas ahí una cascarita de fucho o algo. Y este chavo siempre estaba adentro, siempre estaba en el salón solo. Y en una ocasión recuerdo que estábamos todos en el salón, el maestro nos estaba dando clases y de pronto se empezó a escuchar así un montón de gritos de estudiantes, de chicas y una maestra. ¿Qué había pasado? Nosotros nos asomamos hacia afuera y el maestro de volada cierra la puerta del salón, y lo que vemos a todos así nos dejó súper sorprendidos, porque este mismo muchacho había ido, esto fue después del receso, de la hora de comida, fue a donde estaban los comedores, tomó un cuchillo y quiso atacar primero a una compañera y después a un maestro que se interpuso entre ellos dos. Y así que todos así, de verdad, todos espantados. El maestro que estaba en el aula se cierra el salón y todo.
y otro maestro, llegan varios, el de educación física, llegan todos con palos y como le empiezan a decir, deja en paz, o sea, como que tratando de intimidarlo. Ya le habían hablado a los policías, que de hecho sí llegaron, se lo llevaron. Pero recuerdo que lo que había sucedido, porque el chico ya no regresó evidentemente a esa secundaria, es que mencionaban que evidentemente tenía problemas ahí mentales y que no se había tomado su medicamento. Entonces, al parecer como que tuvo un roce así muy sutil, no sé, ejemplo, a lo mejor le pidió prestado un lápiz a la chica y la chica le dijo, no, pues no. Y agarró y por esa simple razón fue a buscar un para atacarla. Entonces, eso pasó aquí hace, pues no sé cuántos años, cuando yo cursaba la secundaria. Pero qué horrible sensación de ver eso. O sea, nosotros viendo desde dentro de un salón encerrados y ese chico, ahorita que estoy haciendo memoria, en el 2019 creo que pasó a mejor vida. Ahí él fue de las personas que en su momento lo empezaron a buscar, desapareció y quién sabe cómo fue que lo encontraron. Pero después vi ahí en los noticieros, pues aquí locales, que ya habían encontrado pues su cuerpo. Yo también, antes de llegar aquí, porque fuimos a la misma telesecundaria, pero de donde vengo, fui también a otra telesecundaria. 30 de tu B 0088K, Cojinillo, por si no me creen. Este lugar ni siquiera estaba bardeado, o sea, no había una barda perimetral, podía entrar cualquier gente. Y me tocó en el sistema donde podías ir en la secundaria, tienes 12, 13 años y podía ir contigo un cabrón de 20. Ah, sí, claro, a mí también me tocó. Y en una ocasión estábamos en el fucho, ya sabes, como los fifas que somos. Y yo recuerdo perfectamente cómo llega este alumno de tercer año, mucho más grande que nosotros. No sabíamos si era el alumno del conserje. Y traía un objeto de estos que utilizan en los trenes, los famosos petardos. Y yo recuerdo que sacó un encendedor y lo puso así en la bardita que quedan ahí flotando de los salones. La fue impresionante. O sea, se prendieron las alarmas de los coches de los maestros que metían a la escuela porque el barrio no era muy agradable. Yo me espanté porque sí fue muy fuerte. Muchos, incluso unos compañeros se tiraron hacia el suelo. Llegó un maestro y este vato, no sé de dónde, sacó un machete. No, bestia. Ajá, y empezaron ahí como que a discutir y dije, la bestia. Mi escuela no está en un pueblo. Y ya al final sí se lo terminaron llevando. No recuerdo si lo arrestaron, pero la realidad es que afuera de esa escuela siempre había una patrulla. O sea, así era como el barrio bravo. A la bestia. Es que sí, han pasado estos eventos y digo, si a la gente le ha pasado, porfa, dejen ahí en sus escuelas, primarias, secundarias, prepas, si pasó algo, pues para estar enterados del chismito. Porque digo, gracias a Dios no pasó a mayor magnitud, pero imagínate si el maestro no se hubiera metido ahí, lo que hace este tipo con esta compañera, sí, ¿no? Qué feo. Qué feo. Yo les voy a hablar de la tragedia de Columbine, de justo lo que acaba de hablar Daphne. Esto ocurrió en 1999 y efectivamente uno de estos perpetradores traía esta playera que decía selección natural. Estas personas, estos chavos se conocieron prácticamente en la secundaria. Hicieron match. Ya sabes que un abismo llama a otro, dice las Sagradas Escrituras. Y estaban bastante desubicados. Estos chavos habían pasado por muchas cosas dentro de la familia. Cosas turbias. Pero antes de que sucediera esta tragedia, porque es de las primeras, de las más conocidas, porque incluso hay muchos chavos que han intentado replicar lo que hicieron estas personas. Y aquí es donde se pone bastante peluda la cosa. Estos dos güeyes se ponen de acuerdo para robar algo que había dentro de una camioneta. Esto fue en el 98. Abren la camioneta, sacan este aparato electrónico y los arrestan. Se supone que los meten a un programa de rehabilitación para que no se vayan a la cárcel. No funcionó. Son liberados, o mejor dicho, los ponen a hacer estas actividades donde se supone que están retomando sus vidas. Pero no fue así. Estos chavos se llamaban Eric Harris y Dylan Klebold. Cuando salen de este programa, Eric Harris comienza a postear, como una especie de Reddit en ese momento, comienza a postear estos mensajes de odio, de violencia, comienza a hablar acerca de estos objetos que se realizan para hacer masivas.
y comienza a decir que le va a dar crank a uno de sus compañeros de la prepa. Esto ya es en el 99. Esta situación alerta a ciertos padres, lo señalan, van con la gente pertinente de la institución, incluso con la policía, de que este chavo, ojito con este güey porque puede hacer algo muy fuerte. Sucedió como en México. Señora, no pasa nada, usted tranquila. Vamos a estarlos monitoreando. Bueno, lo que ocurre con ellos era muy extraño porque tenían fijaciones con los alemanes de ultraderecha. Y el día del evento, que fue el 20 de abril, esta fecha lo hicieron con toda la intención porque es el día del cumpleaños del bigotito raro. Ok. Era prácticamente un homenaje. Dentro de todas las ideas que tuvieron para esta tragedia, incluso quisieron secuestrar o robar un avión. Se adelantaron a los hechos del 2001. Querían hacer prácticamente lo mismo. Y comenzaron a aprender a hacer estos objetos de masiva. Dentro del plan, ellos querían generar una distracción dentro de toda esta loquera que tenían. Y digo, no lo hago para defenderlos ni nada, pero tenían cierta coherencia o estaban muy impregnados de temas violentos porque habían elaborado un plan. Y el plan era dejar ciertos objetos de estos que hacen pum, o para los que están en Spotify, los querían dejar cerca de la escuela. Los programaban o los iban a programar para que fuera un método de distracción para bomberos, policías. Y ya una vez ellos estando dentro de la institución, también iban a dejar regados estos objetos. Nada más guachen la mentalidad de estos chavos. Se supone que era distracción. Iban a entrar a la escuela, iban a dejar unas mochilas que parecía que traían sus útiles escolares dentro de la cafetería que se reunían 400 personas aproximadamente. Al dejarlas ahí, iban a hacer lo suyo. Iban a esperar a que toda la chaviza saliera. Ellos ya iban a estar esperándolos con estos objetos para desvivirlos. Llegan a la escuela, instalan una de estas cosas afuera con unos autos de los maestros, entran a la cafetería, dejan las mochilas, salen para realizar este evento y en ese momento se cruzan con un chavo que uno de ellos había tenido broncas. Lo había estado ahí como amedrentando. Pero pues como ya habían hecho las paces, este chavo todavía, el chavo C, por así decirlo, en buena onda les pregunta, ¿pero por qué no entraron al examen? Se lo acaban de perder. Y dice, no, pues es que estamos haciendo otras cosas, andamos en otro business. ¿Y qué hacen o qué? No, nada, vete, tú me caes bien. Y este chavo se fue, o sea, se fue de la institución. Y ahí es cuando comienza toda esta tragedia, toda esta odisea. Desafortunadamente para los perpetradores, y digo entre comillas desafortunadamente, y a un lado lamentable, resulta que estos objetos no funcionan dentro de la cafetería y se dan cuenta y es saber qué está pasando. Entonces entran y a diestra y siniestra, bros, comienzan a desvivir gente. Maestros tratan de llevarse a los alumnos a otras aulas. De entrada también se agarran ahí a frijolazos, dijeron por acá, con el guardia de la escuela. Y muchas personas en ese momento pensaban que era parte de una broma, que estas eran de salva y que en realidad lo que estaba saliendo era pintura roja y no líquido vital rojo. Comienza una persecución dentro de la escuela. Desviven a un montón de chavos, a otros los lesionan, a un maestro también le quitan la vida. Y al final de todo el caos que estaban realizando, Eric y Dylan se meten a la biblioteca y dicen, pues, hecho está. Y se pegan un tiro cada quien. No manches. Se desvivieron ellos dentro de la biblioteca. El saldo fueron 15 personas. 13 víctimas y ellos 2. Y es lamentable porque cuando ves todo el reportaje detrás de, y hace rato yo lo mencionaba, las personas, hay cámaras de seguridad, por ahí hay un video, creo que no se puede poner, pero hay un video donde está un chavo saliendo de la institución, todo manchado de rojo, están ahí la policía, los bomberos. La policía tardó 3 horas en entrar al lugar porque ellos pensaban que estos chavos todavía seguían con vida.
Y al final se hace un funeral prácticamente masivo, y es lo que yo mencionaba al inicio del episodio. Los papás se pusieron de acuerdo, llevaron las fotografías de sus hijos sonriendo porque querían despedirlos con su mejor rostro. No mames. Qué difícil. Sí, y este evento fue el primero de varios porque mucha gente ha querido replicar esto. Incluso se han puesto la camiseta que dice selección natural. Como en el caso que yo dije, ¿no? Todo por lo que hicieron estos dos jóvenes inadaptados en aquel lejano 1999. Y fíjate que, quieras o no, cómo ese tipo de situaciones van influenciando a jóvenes que evidentemente tienen problemas tanto en casa, sufren de violencia doméstica. Yo les quiero también hablar de un caso que debo decir que es reciente, muy reciente, puesto que ocurre apenas en el mes de marzo, exactamente el 24 de marzo del 2026. Y fue una noticia que la vi, yo creo que en todos los noticieros mexicanos, extranjeros. Fue muy triste. Y van a estar viendo en pantalla el responsable de esta tragedia, de nombre Osmar N., un chico de 15 años que de verdad cometió una de las cosas que nuevamente dan a conocer nuestro país de una forma bastante negativa. Y es que él, con tan solo 15 años, lo vuelvo a repetir, tomó una de las acciones más peligrosas y sobre todo descabelladas en una escuela preparatoria. Por aquí tengo el nombre, que es la preparatoria privada Instituto Antón Macarinco, ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Qué sucedió? Este chavo se menciona, y lo voy a mencionar también más adelante, que tenía algunos problemas mentales sumado a que el chico consumía contenido que estaba muy en contra de las mujeres, ¿no? Promovía mucho, pues digamos, conductas agresivas hacia la mujer, misóginos, jóvenes que no tenían el amor y el respeto por las mujeres. Se menciona que él, antes de hacer todo esto, estuvo subiendo fotos a redes sociales y videos donde hacía alusión a que portaba pues con él armas de fuego, armas pues largas, y eso empezó a llamar mucho la atención porque no es la primera vez que un asesino serial hace eso antes de atacar. Agarran, publican en redes sociales y van dejando como estas pistas, estos mensajes, y pues en él no era la excepción. Él también puso un mensajito ahí en Instagram con las palabras: hoy es el día. Y él fue con un rifle de asalto tipo 15, una larga, escondida en una funda de guitarra, de instrumento, para pasar desapercibido. Llega a la escuela, llega a la preparatoria, se prepara, saca el arma y se va específicamente sobre dos maestras, a quienes desafortunadamente le arrebata la vida. En ese momento, la escuela hace el llamado a las autoridades, llegan las autoridades, lo detienen, se lo llevan, pero pues evidentemente el daño ya estaba hecho. Aquí pasa una cuestión, porque justamente también los compañeros, pues compañeros de él, decían que él ya tenía como ciertos problemas por ahí con estos pues docentes, con estas maestras, puestos que algunos de ellos mencionan que sufría un tipo de acoso, o que incluso las maestras ejercían el aislamiento con él. O sea, como que ya lo estaban tratando mal. Aparte de que el chico pues consumía contenido que incitaba el odio a las mujeres. Entonces como que se juntaron muchas cosas. Hubo un entorno bastante pesado y pues terminó en esta tragedia que fue una noticia que le dio la vuelta a todo el mundo. Aquí lo curioso es de dónde este chico saca esta arma, y ya después en la investigación se dan cuenta de que su padrastro pues tenía por ahí nexos, ¿no?, con fuerzas de seguridad. Lo interesante de esto es cómo es posible que un joven adolescente de 15 años tenga acceso a este tipo de herramientas, a este tipo de armas, pueda manipularlas, pueda llevarlas a la escuela. O sea, se habla de que también pues no tenía esta atención de una persona adulta. Entonces pues empezaron a salir muchas cosas. En ese momento lo detienen, y por aquí tengo, bueno, que el sistema de justicia para adolescentes en México están intentando ver pues el tiempo que le van a dar esta condena. Desafortunadamente, digo desafortunadamente, por la edad no pueden darle una pena
máxima y no puede ser juzgado como un adulto. Se habla que la pena que él debe de pagar va desde los 3 a los 5 años solamente. Esto evidentemente está por ser él, por la edad, pero las familias de las maestras afectadas pues están en total desacuerdo. ¿Cómo es posible que un chico por asesinar le van a dar de 3 a 5 años y en 5 años ya va a estar fuera? Eso encendió pues ahora sí que los disgustos en las redes sociales, donde mucha gente dice no, debe ser juzgado como adulto. Él ya tenía la edad para saber lo que estaba haciendo. Por otro lado, están las otras personas, como tú dices, de que dicen no, que es un niño que seguramente llegó así por problemas de su papá, vivía con su padrastro, etcétera, etcétera. O sea, como que lo están defendiendo. Pero nuevamente sale la cuestión que Oscar ponía y planteaba al principio. Ok, pero ¿qué pasaría si a lo mejor esa maestra, una de esas maestras, hubiera sido tu mamá, hubiera sido tu tía, hubiera sido tu hermana? ¿Pensarías de la misma forma en decir, es que es un niño, tenía problemas, no merece ser juzgado tan grave? ¿Qué pasa en esos casos? Yo estoy en desacuerdo con esto de que la gente lo está defendiendo. Por completo. Justamente debe de haber un respaldo, digo, si hay una ausencia por ahí paterna, materna o lo que sea. La responsabilidad de las familias. Pero a ver, si este chico ya tiene el coeficiente como para decir voy a desvivir a alguien, sí es difícil. Digo, estoy hablando tal vez desde la ignorancia, pero si esta persona tuvo la capacidad para desvivir, ¿por qué no lo van a juzgar como un adulto? Y es lo que sucede con esta chica, con la creadora de contenido, con la TikToker, que fue y atacó a la chica que era novia de la expareja. Que algunos decían, no, es que la liberaron porque era mujer. No, no es cierto. Son las leyes en México. Protegen a los individuos entre 15 y 17 años. Les dan 3 años, a lo mucho. Y es la inconformidad de la sociedad. Sí, está muy intenso. ¿Y saben qué otra cosa me he puesto a pensar con todo esto que ha sucedido? Precisamente con ese tema, porque igual estuvo súper viral en redes sociales el día que lamentablemente sucedió. Digo, hay muchas escuelas que realmente ya no revisan a los alumnos. A mí me tocó la operación mochila. Sí, ¿no? claro. Y en la escuela donde van mis nenas todavía, afortunadamente, oye mamá, vamos a sacar toda la basura porque me regañan si llevo, porque revisan, ¿no? Ajá. Y que las uñas y que el peinado, o sea, ahí sí llevan como que todavía este tema, ¿no? De estar revisando. Pero tenemos otros amiguitos de mis niñas que no, o sea, ya no les importa en estas escuelas qué es lo que llevan, con qué entras a la institución. Entonces, los peligros están ahí y para todos, o sea, para todos también. Un abrazo muy, muy fuerte a todos los que son docentes. Si es que alguno de ustedes nos sigue y está por aquí viendo esto, saludos. Qué difícil estar también trabajando de esta manera. No, es que imagínate, vas a dar clases, jamás pasa por tu cabeza que un niño va a reaccionar de esta manera y sabes que te llamabas. Por ahí escuché un caso también de una maestra que tuvo un altercado con un alumno y era de mala conducta. O sea, el chavo se estaba pasando de lanza, lo sacó y este individuo de preparatoria se va sobre la maestra y le pone la mano acá en el cuello y tienen que intervenir los otros chavos. Sí, perdió los estribos ahí el chavo. Pero nunca como empleado de una institución estás pensando en que alguien va a llevar un objeto con el cual te puede hacer daño o incluso quitarte la vida. Voy a contar algo bien, bien curioso. Hace ya como unos 6 años, pues vengo de familia de personas que estudiaron dentro del magisterio, son maestros. Entonces, de repente, algún familiar me decía, oye Paco, fíjate que voy a pedir un permiso. ¿No quieres ir a ir a la escuela a cubrirme? Digo, me pasaba los temas y ya yo los estudiaba una noche antes. Veía pues ahora sí que la forma de trabajar y preparaba yo mi clase. Y recuerdo que una vez un tío político me dijo, oye, no voy a decir la escuela, pero es una escuela telesecundaria que está como a 20 minutos aquí. Me dice, oye, ¿me puedes cubrir? Voy a ir a Oaxaca, voy a hacer eso, bla, bla, bla. Le dije, sí, sí voy. Mándame nada más el temario para estudiarlo, para preparar pues lo que voy a decir, ¿no? La clase. Me dice, sí, solo te voy a encargar algo, me dice. Dentro del grupo hay un chico que es muy problemático. Ten cuidado cómo te diriges con él o lo que le dices, porque el chavo pues se dice que ya trabaja con la maña, es halcón,
Y pues ten mucho cuidado porque anteriormente este tío político ya le había llamado la atención y este chavo se le acerca y le dice, no me vuelvas a gritar porque me encargo de que ya no regreses aquí. Y pues ahí una amenaza, ¿no? Entonces se supone que pasan esta información a dirección, pero pues dirección también pues tiene miedo. Entonces pues sí, claro, no hicieron nada. Entonces llego yo, preparo la clase y en los primeros, ¿qué te gustan? 5 minutos yo identifiqué perfectamente quién era. Y me di cuenta porque estoy hablando, estoy en el pizarrón, estoy anotando pues las cosas y él seguía en su rollo. Y de hecho así como si nada, delante de mí sacó así como y su porro y se salió afuera. Hasta eso, digo, respetó que estaba dentro del salón, se fue afuera. Ahí cerca de unas gradas, ahí terminó, ya después entró y a seguir en lo suyo. Y recuerdo que yo no le dije nada, yo estaba en lo mío y en un momento le digo, oye, bro, así le dije yo, oye, bro, saca. Le digo, oye, ¿cómo vas con el avance del trabajo Pues, ¿cuál? Digo, pues lo que estábamos hablando, ¿no escuchaste? Dice, no, la verdad no. Digo, ¿y eso? ¿No tienes ganas de estudiar? Y dice, no, la verdad no. Y empecé yo ahí como a intentar sondearlo, ¿no? ¿Y a qué te quieres dedicar? No, pues yo ya trabajo. Dice, la verdad, pues me pagan y todo y esto y el otro. Digo, oye, ¿y de verdad te quieres quedar ahí? Digo, ya sabes luego cómo terminan estas personas. O sea, yo intentando como... Hubo un momento donde dije, tengo que buscar como su debilidad, saber dónde a él lo puedo doblar. Tocamos el tema de la familia y ahí fue donde me dio un poquito de información que yo pude ocuparla en su contra de una manera muy amistosa. El tema de su mamá, que había sido una mujer muy abusada, bla, 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 y que a él le hubiera encantado defenderle. Me puse a hablar, le dije, mira, hermano, es que tú tienes el poder, le dije, de darle una vida buena a tu mamá en algún futuro. Le dije, fíjate, pues la escuela, yo sé que por la edad y todo eso, pues no le hayas sentido de nada, le dije. Y empecé a hablar, o sea, empezamos a meternos en temas bien profundos. El chavo terminó llorando, güey. Terminó llorando el chavo. Me quedé yo platicando con él. Llegó la hora de la comida. Fueron a jugar fútbol. Él era de los que amaba muchísimo el echarse una reta. Llega y me dice, profe, véngase a jugar fútbol con nosotros. Le digo, papá, voy para allá. Digo, pues yo soy portero porque estoy gordito. Entonces me quedé portero. Pero, o sea, esos, ¿qué te gusta? 10 minutos de plática con ese chavo cambiaron por completo así su visión de todo. Terminó la hora de la comida, bueno, los 30 minutos de comida. El chavo participativo, o sea, yo hacía preguntas de, ¿saben qué es oferta y demanda? Bla, bla. Cosas que ya ni siquiera estaba en mi clase, pero yo dije, esto les va a servir a ellos. ¿Saben qué es oferta y demanda? No, ¿saben qué es? Empezamos, ¿no? Y el vato así, no, sí, es que mi padrastro vendía aguacate, tomate. Y, ya entendí por qué subía. Y dije, ándale, por eso sube, por eso baja. Y, o sea, el chavo cambió un buen. Estuve yo yendo 3 días a cubrir a este familiar. En mi último día, pues obviamente yo me despido. Y él me dijo, no te vayas. Quédate a dar clases, me dice. Le digo, ¿por qué? Digo, es que no puedo, hermanito. Le digo, no puedo, bro. Dice, no, es que no. Dice, habla con el director, dile que dije, es que no puedo. Digo, pero me voy satisfecho, le digo, porque sé que de cierta manera pudiste entender muchas cosas, que tenías muchas dudas, le dije. Y que nunca se te olvide, le digo, lo que hablaste y cuál es tu misión con tu familia, le dije. Así que échale ganas. Y ya como que me abrazó y todo. Y ya después mi tío me dice, oye, pues ¿qué le dijiste al vato tú? Y así digo, ¿pero por qué? Dice, me extrañó muchísimo porque pedí las tareas que dejé pendientes. Ya sabes, no, a ver, chicos, pasen por su tarea. Fue el primero que se levantó y me entregó su libreta. Dice, yo me quedé sorprendidísimo. Le dije, no, pues qué buena onda que agarró el rollo este chavo. Le dije, estaba joven, tenía como 13 años. Estaba chiquillo, pero ya andaba encaminado ahí en algunas cosillas. Y ese chavo se llama Eliseo Rojas y ahora es productor de Extra Normal. Le fue muy bien entonces. Muy bien. En la cabina. Es que sí, muchas veces requieren una conversación, una palmada en la espalda. Sí. Que lo platicábamos con el caso de Beto, ¿no? Que ahora sale que se apropió de una historia
Pero la manera en cómo te cuenta de que anhelaba, y digo, haciendo un lado de todas las atrocidades que hizo, que él anhelaba las fechas decembrinas para que el que era su jefe le diera una palmadita en la espalda y que Sí. "Hey, todo chido". Y es que mucha gente tenemos carencias afectivas, es una realidad. Claro. Pero ahora imagínate el estar con una figura paterna ausente, una figura materna, que vas a la deriva por ahí. No tienes con quién desahogarte, no te sientes protegido. Y era lo que estaba buscando este chavo. No, pues por completo. La verdad me cayó súper bien. O sea, el chavo simplemente estaba muy desubicado, pero hasta eso, cabrón. Era bien, bueno, es muy listo. Ahorita ya no supe yo nada de él, pero es muy listo, era muy listo. O sea, yo decía algo y se captaba toda la información. O sea, él no aprendía porque no quería. Tenía muchas cosas ahí mal puestas, pero la verdad yo sí me sentí súper bien con esa plática que tuve con él y estoy seguro que no se le va a olvidar. Saludos a Cheo. Saludos. Qué bueno que lo pudiste guiar y esperamos que así le suceda a muchos, digo, porque a veces es lo que hace falta, ¿no? Que en la sociedad, aunque no sea en la familia, tal vez algún desconocido llegue y te diga algo que Claro. te haga reaccionar. Y regresando a los temas de estas tragedias que han sucedido, les voy a platicar acerca de aquella tragedia en Sandy Hook. Esto fue en la localidad de Newton, por allá en Connecticut. Esto sí ya es en otro país. Y pues era una escuela primaria llamada Sandy Hook. Sucedió el 14 de diciembre del año 2012. El saldo lamentablemente fue de 26 personas desvividas dentro de esta escuela que les estoy mencionando. Fueron 20 niños de entre 6 y 7 años de edad. También estuvieron en estas víctimas 6 adultos que eran parte del personal de esta escuela. ¿Y qué fue lo que sucedió? El responsable fue Adam Lanza. Vamos a estar viendo por aquí una imagen de este chico que en ese tiempo tenía 20 años. Y por cierto, me encontré algunas publicaciones de este chico en donde mencionaban que su mirada se ve bastante extraña. ¿La pudiste ver? Sí. Su mirada es como, no sé, empezaban a decir que desde ahí se notaba mucho que el niño tenía algo, o sea, que este chico tenía algo desde siempre. Y bueno, ustedes por ahí pueden dejar también sus opiniones en los comentarios, los vamos a estar leyendo. Él, Adam, vivía con su mamá, ahí en este lugar que les mencioné, en Newton, y tenía antecedentes de problemas de salud mental. O sea, sí ya se sabía que él por ahí traía como que un cablecito desconectado y estaba pues en esta situación. Era descrito por las personas como un chico bastante aislado, introvertido y con comportamientos bastante inusuales. Entonces, realmente sí lo estaban como etiquetando como esta persona rarita, ¿no? Por las actitudes que él tenía. Y la mañana del 14 de diciembre, que es la fecha que yo les mencioné al inicio, ocurrió lo impensable, lo que jamás se imaginaba. Este chico se levantó y fue hasta el cuarto de su mamá y decidió desvivirla en ese momento. Le disparó 4 veces en la cara a su mamá y así pues la mandó al otro mundo. Después de esto, este chico fue por las armas que su mamá tenía en este lugar, allá en la casa, y pues estaban registradas a nombre de ella. Me parece que sí tenía permiso para portar estas armas, ¿no? Y entonces él decide agarrarlas y además de esto, pues agarra el auto de su mamá para conducir hasta el lugar donde ocurrieron todos estos hechos, hasta esta escuela primaria que les mencioné. Cuando él llega a esta escuela, que fue aproximadamente a las 9:30 de la mañana, él forzó la entrada contra puertas de vidrio. Comenzó a disparar en pasillos y aulas una vez que ya estaba dentro de este lugar y el ataque fue extremadamente rápido y violento. Entró a varios salones de esta primaria, específicamente de primer grado. Procedió contra estudiantes y contra maestras y muchas víctimas recibieron múltiples impactos cuando él estaba haciendo todas estas cosas que la verdad me imagino estaba descontrolado completamente. Algunas maestras intentaron proteger a los niños como todo. Yo creo que la reacción de estas personas que son las encargadas pues sí es, como tú lo decías hace ratito, actuar como un escudo humano, ¿no? Y decir, bueno, pues yo soy quien los va a cuidar y yo voy a estar a cargo de ellos. Entonces los escondían en baños, los escondían en armarios y también usaban su propio cuerpo como el escudo que ya les mencioné. Cuando la policía llegó hasta este lugar en donde habían ocurrido todos estos hechos, el atacante decidió desvivirse ahí dentro de este edificio, después de haber cometido todos estos pues asesinatos.
Y aunque parezca increíble, todo ocurrió en menos de 10 minutos. Fue muy, muy rápido y en ese tiempo fue tiempo suficiente para terminar con todas estas víctimas que les mencioné. Fueron 26 personas, entre niños y el personal de este lugar. Las autoridades encontraron que este ataque obviamente había sido planeado por todo lo que él ya había estado pensando anteriormente, y además de esto tenía una obsesión con otros eventos similares en la escuela, como tú lo mencionaste hace rato, ¿no? El hecho de tener acceso al internet y buscar todas estas, estos sucesos que ya han pasado, sí, como que son motivo de que ellos se sientan atraídos y querer imitar todo esto que ha ocurrido. Y además, también tuvo mucho que ver que él tenía un fuerte aislamiento social, o sea, no se llevaba con nadie, era bastante solitario. Y desafortunadamente esto que yo les acabo de contar es el caso más siniestro ocurrido en una primaria en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Es el tema que tienen en Estados Unidos, la aportación de armas que es legal, y hay un debate interno, ¿no?, en el país, justamente porque hay personas que tienen problemas mentales. Claro. Y es ok, lo estoy contando por lo que voy a decir más adelante. Se supone que hay un proceso donde tienes que hacer un examen, hay un testeo por ahí de que, a ver, esta persona es mentalmente inestable, no se le puede dar un utensilio de estos porque no sabemos en qué puede terminar. Pero por otra parte está la gente de que, hey, aquí sí podemos traer de estas porque se nos puede atravesar algo, puedes defender propiedad privada o lo que sea. Y es muy extenso el debate. Digo, por encima es tan sencillo como decir, no le puedes dar una herramienta de esta a cualquier individuo porque puede causar esto. Pero también están los contraargumentos de por qué sí pueden portar ellos legalmente este tipo de artefactos. Pero en el caso, por ejemplo, del que les acabo de platicar, el permiso era para la mamá, que digo, a lo mejor salió excelente en los exámenes, ok, una persona que está bien de sus facultades. Jamás te imaginas que tu hijo vaya a cometer algo así y además de esto te desviva para poder tener las cosas en sus manos. Imagínate, voy de cacería, ¿no? Y la que terminas casada eres tú. O sea, mucha gente por eso tiene... Y digo, claro, es un comentario tal vez un poco extremo, pero no estás pensando en eso de que de pronto tu hijo con sus problemas va a llegar contigo, va a ser la primera que va a desvivir. Digo, desgraciadamente, es que aquí va la contraparte y sí estaría chido conocer el punto de vista de la gente. Por ejemplo, en países donde hay un alto índice de violencia, pues también cómo te defiendes en caso de que te llegue otro fulano a querer asaltar, a querer quitar algo, traiga, tú no traes nada. O sea, pero también está la parte de un amigo que tiene permiso de portar. Me dijo, mira, yo tengo en mi casa, nadie lo sabe, ni mi esposa lo sabe, solamente lo sé yo en caso de emergencias, yo la voy a ocupar, menos mis hijos, es lo que me dijo esa persona. ¿Por qué? Porque al rato incluso hasta peleando, no sé, pasa, ¿no? Entonces está bajo custodia, bajo llave, creo que tiene 2 candados, 2 llaves distintas en distintas partes. Y como que él tiene bien puesto esto es en caso de seguridad, en caso de que entren a mi casa, yo en ese momento voy a tomar acción y me voy a defender, porque es mi casa. Entonces sí es un gran dilema porque dices, la seguridad de nuestro país no está, aunque digan que está como la de Dinamarca. Entonces, evidentemente, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos podemos defender? Aquí hubo un caso hace tiempo, me contaron, justamente una persona que tenía este tipo de herramientas en su casa y desafortunadamente uno de sus hijos termina desviviendo a uno de sus hermanos. No manches. Sí, porque es que no está activada. No, sí está activada. Y de pronto, a ver. Sí. O sea, es muy, muy delicado tener ese tipo de herramientas en casa. Y pues que digan los ustólogos qué piensan, ¿no? El debate está abierto. Ahí ustedes opinen. ¿Están a favor o en contra de que las sean legales? Yo les voy a contar de un caso que ocurrió en un poquito lejano, ya 2018, en Rusia. Y es nada más y nada menos que Vladislav Rosilakov. Está bien chido el nombre. Está chingo. Vladislav. Digo, no estaba tan chingón ahorita que empieza a desarrollar la historia o el evento. Esto ocurre en el Politécnico de Kerch, ya universidad. Y bueno, vamos a dar contexto de la vida de Vladislav. Este chavo en este evento desvivió a 20 personas y dejó a más de 50 heridas.
Y es bastante intenso porque hay videos, hay cámaras de seguridad de ahí de la institución. Y justamente era fan de los de Columbine. Y se vistió de la misma manera. Hace rato que tú estabas contando el caso de Osmar, él también traía una playera que decía alusión a lo que hicieron en Columbine. Igual se vistió de la misma manera porque, no sé, tienen una fijación por estos dos chavos. No, hombre, qué miedo que lo ocupen como ejemplo estas personas. O sea, no. Bueno, este chavo, Vladislav, creció en un entorno muy feo, muy oscuro. Resulta que su papá era un obrero en Ucrania y resulta que tiene un accidente y después de ese accidente tiene un problema en la chompa. A partir de ahí le comienza a ganar los problemas de salud mental, comienza a pegarle a la bebida y se vuelve una persona muy agresiva en contra de este chavo. Lo golpeaba de manera pues ya bastante brutal, ¿no? Y todo esto comenzaba a propiciar una personalidad inestable de este chico. Por todos los apes que le llegó a dar el papá, este niño comenzó a tener problemas de aprendizaje. Y era un círculo vicioso. Lo mandaban a la escuela, el niño tenía problemas de retención, no captaba lo que le estaban enseñando las profes. Llegaba a casa con malas notas y el papá otra vez procedía de esta manera con él. Bueno, al final, mamá se lo lleva, se van a vivir a otro lado. Y a partir de ahí ya el niño traía una personalidad muy aislada. No le gustaba estar en un entorno social. No le gustaba la gente para pronto. Y también es el modus o es el mismo cartucho, por así decirlo, el mismo prototipo de los que hemos estado platicando. Un entorno social aislado. El tema de estar inmiscuidos en el internet de las cosas, viendo asuntos violentos. Esto le llamaba mucho la atención y de la misma manera tuvo una fijación por estos objetos. Comienza a aprender a realizarlos. Y también tiene un portal ahí donde comienza a escribir todos sus deseos, todas sus metas en la vida. Y digo, es normal. Esto sucede cuando él tiene 15 años. Él tenía un problema de identidad y tampoco hallaba un propósito en su vida. Comienza a trabajar, le gusta el tema de la electricidad. Era bueno para esto. Y ya es cuando entra o va a entrar a la universidad. Pero, antes de esto, su fijación de las armas o de estos objetos para desvivir a las personas lo llevan a realizar un examen, un testeo para poder tener sus propios objetos. Y a pesar de todo lo que ya venía arrastrando, resulta que el examen da positivo y le dicen, sí, joven, aquí está lo que usted guste. No sé, probablemente hizo trampa o probablemente supo hacer el examen de una manera correcta. Bueno, todo esto ocurre antes de entrar a la universidad donde ocurre esta tragedia, valga la redundancia. Entonces, al momento de llegar él a la institución, ya tenía un plan, ya sabía qué puerta hacían estos exámenes de metal. Dijo, no, yo me voy por la puerta, por aquella puerta secreta. Y también llevó estos objetos de detonación. A diferencia de los de Columbine, a este chavo desafortunadamente sí le sale. Hizo las de una manera correcta, las instaló. Y es brutal todo lo que se ve en las cámaras porque de pronto él llega, deja estos objetos y comienza la tragedia. Comienzan las... Es horrible porque se ve cómo se quedan las marcas de las personas en la pared. Va avanzando. Parece que estás viendo la película de Terminator. Oh, él va con una larga y va apuntándole y va desviviendo a quien se deje, a quien pueda. Desafortunadamente desvive a 20 personas, 50 más quedan pues heridas gravemente. Y al final también hace lo que la mayoría de los que estamos hablando. Se pone acá este objeto y lo... Al final, ese mismo día, él termina desviviéndose, dejando este saldo que les acabo de mencionar. Y lo más triste de esto es que las personas que resultaron heridas también tuvieron esta forma no muy grata de seguir viviendo. Tuvieron que quitarle extra para que ellos pudieran vivir y obviamente causó mucha dolencia en las familias de las personas, tanto que quedaron heridas como a las que desvivió. Esto sucedió en el 2018.
Qué no tiene feo. tanto, ¿no? No. Y sobre todo esa fijación en replicar algo que ya ellos ya estudiaron, ya vieron. O sea, son chavos que ya saben perfectamente lo que van a hacer y cómo lo van a terminar. Por eso la gran mayoría termina acabando con ellos mismos, ¿no? Fíjate que hubo un chavo que se hizo fan de él. Pero fue así como que me hice fan de él porque era fan de los otros. Intentó hacer lo mismo. No. Pero esto sí fue grotesco a otro nivel porque resulta que el chavo también elabora el plan, se viste de la misma manera y pone una fecha. Entonces llega a la institución, esto sucede en otro lado, llega a la institución y lleva una de estas herramientas con las que haces leña. Llevaba ahí varias herramientas y la primera que se le cruza es una chica, justo como lo que estabas mencionando de la cafetería. Se cruza con una chica que tiene una discusión, ejerce en contra de ella este ataque, la deja mal herida y al momento que él se da cuenta de lo que acaba de hacer, se arrepiente y comienza a escribir así a sus amigos: yo no puedo desvivir gente, me da mucho miedo. El final de él estaba programado para también autodesvivirse y le dio miedo. No se atrevió. No, desafortunadamente la chica termina mal de su ojito, o sea, vivió. Híjole. Pero le desgració la vida para siempre. Fíjese que hemos estado hablando de estos casos tan tristes, trágicos, y siempre Estados Unidos está presente en este tipo de eventos. Destacan mucho precisamente por la libertad que estábamos hablando de portar este tipo de... Pero ustedes se han preguntado, ¿cuál fue el evento más oscuro, más siniestro que tiene que ver con ese tipo de ataques hechos por estudiantes? No, pero yo sé que tú lo sabes. Esta tragedia tiene fecha en el año 2007. Fue un 16 de abril y ocurre en el campus de la Universidad de Virginia Tech en Blacksburg, Estados Unidos. Nuevamente, pues estamos en este país donde pasan cosas totalmente asombrosas. Este evento es considerado por su naturaleza como el evento más letal que tiene que ver con estudiantes que toman esta decisión de crear una... Y aquí el saldo asciende a las 32 personas y 17 heridos. Entre ellos, pues maestros y estudiantes quienes estuvieron metidos y envueltos en esta tragedia. El responsable fue un chico de nombre Seung Hui Cho, un estudiante de 23 años de origen surcoreano que estaba cursando la carrera de inglés. Pero aquí pasa una cuestión. Este chico ya tenía un antecedente muy marcado y lo voy a leer. Tenía antecedentes de problemas de salud mental, había sido diagnosticado con trastornos emocionales. En el 2005, o sea, 2 años antes de la tragedia, él fue considerado un peligro para sí mismo ya por un tribunal y sobre todo se le ordenó recibir tratamientos, pero nunca nadie supervisó si este chico estaba pues tomando sus medicamentos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos todos estos puntos ahí? Pues bueno, viene la tragedia. El ataque estuvo muy bien orquestado y sobre todo muy minuciosamente preparado, ya que incluso estuvo en 2 partes. La cronología empieza a las 7:15 de la mañana cuando Cho inicia el ataque en un dormitorio estudiantil donde en ese lugar manda al otro mundo a un estudiante y a un residente de ese edificio para después huir del lugar. Ya después las autoridades creyeron que se trataba de un evento aislado, entonces como que decidieron no levantar mucho polvo con lo que estaba ocurriendo. En un intervalo más o menos de 2 horas, en ese tiempo, Cho regresa a la habitación, se prepara para un segundo ataque, se toma el tiempo para grabarse a sí mismo un video tomando fotos donde está con él, mencionando, pero sobre todo, más allá de mencionar lo que va a hacer, demandando una serie de situaciones que él vivió y como que no hubo una justicia para él y diciendo que él iba a hacer justicia con sus propias manos. Este paquete de archivos lo manda a NBC y ya después se va solito al campus para continuar pues con el plan que tiene listo. Y esto empieza a las 9:40 de la mañana, donde entra al edificio y ocurre la tragedia más grande. Él antes de entrar prepara todas estas salidas, entradas están bloqueadas con cadenas y en ese momento cuando ya estaba dentro, ya las salidas estaban tapadas, saca el arma y empezó a tirar justamente como dice Oscar, como si fuera un Terminator. O sea,
estudiantes, maestros, la gente corría, el caos, los gritos. Este chico seguía pues muy metido en terminar esta venganza, que en específico no era una persona, porque él empezó a tirar a diestra y siniestra. Después de que llevaba unas 30 personas, ya su saldo fue de 32. Al igual que los otros casos, Cho tomó la decisión de, antes de ser capturado, con su propia vida. Otras personas resultaron lesionadas también, no heridas de gravedad, heridas en los brazos, en la pierna. Y aquí viene algo bien interesante, porque este manifiesto que él manda, él aquí va exactamente lo que él denuncia, porque él menciona que culpa a estudiantes, maestros, de un tipo de sufrimiento que él tenía. Hablaba de injusticias y de un cierto odio y rencor hacia algunos maestros también y algunos alumnos. No sabemos si fue un alumno que en algún momento recibió. No sabemos qué fue lo que pasó. La universidad tardó más de 2 horas en avisar a los estudiantes que seguían en clases. Eso fue lo peor. O sea, eso estaba pasando, y de otro lado, pues los estudiantes seguían recibiendo sus clases. Aquí lo interesante es que pues este chico, como lo mencioné, tenía el historial clínico donde demandaban estos padecimientos que tenía. No hubo un seguimiento adecuado, y sobre todo aquí en negritas está escrito el acceso a, ya que él pudo comprar legalmente las con las que orquestó esta. Entonces dense cuenta qué fácil, qué rápido una persona del otro lado puede adquirir esto. No, y aquí en México igual ha habido muchos casos, no nada más del que hablabas recientemente junto con Daf. Ya se van replicando cada vez más. También tiene que ver un tema social, un tema político, aunque no les guste a las personas. Claro. Cómo la chaviza tiene ya acceso a este tipo de herramientas, porque ya no sabes los nexos que tienen. Y no es de asombrarse. Cuando yo estaba morro, que iba a las telesecundarias, yo sí escuchaba que sucedían cosas que de pronto, en la de aquí donde nos tocó ser no compañeros, yo recuerdo que ya había chavos que iban con estos objetos, y cuando comenzó Operación Mochila, de pronto te encontrabas los fierros así tirados en la banqueta, porque no querían que fueran decomisados, ¿no? Y digo, ahorita se va maximizando, porque ya no son solamente fierros así hechizos. Ya estamos hablando de cosas automáticas, de cómo las consiguen. Por un compa, claro, por un padrastro, por los nexos, porque ya están trabajando y andan haciendo ahí otras cosas. Y es muy delicado. No nada más es en Estados Unidos. Es lo que sabemos. A mí me tocó la manopla. Las eran de ley. La manopla, el bubulubu, no sé cómo le conozcan. El chicote, ¿no? Era el que le quitaban al tren. Al tren, sí, que claro, era como para que la gente que no conoce esos términos, que dudo que mucha gente los conozca. Era una madre de este vuelo, que era como de plástico. Entonces cuando te golpeaban te dolía y te ardía al mismo tiempo. Y esto lo escondían aquí junto con su cinturón. Y ahí como que pasaba desapercibido el bubulubu. Sí, yo me acuerdo de eso. Incluso el tema de sustancias ilícitas claro, en la secundaria. Ya muchos compañeros andaban metidos en ese rollo. Yo me enteré. Yo dije, ¿y por qué trae eso? ¿A poco traes un Alka-Seltzer ahí? No, bro, no es un Alka-Seltzer. Pero, o sea, eran otros tiempos. Era un México distinto, pero sigue siendo la misma cosa. Simplemente es que ahorita tenemos más acceso a la información y te das cuenta que sucede en la escuela probablemente de tu hijo que estás viendo esto. Pues yo creo que tiene que regresar la Operación Mochila a fuerza a todas las escuelas, o poner detectores de metales en la entrada para que sepan bien qué es lo que llevan. Fíjate que yo creo que no está de más que la gente que pues tiene hijos hable mucho con ellos, porque nadie más que los mismos niños van a saber lo que pasa en el salón, quién es pues ese compañerito tal vez que pues actúa un poco extraño, como que, ¿sabes? O sea, todo eso como para estar nada más como muy cuidadosos. O sea, hablar mucho con sus hijos, que les cuenten todo. Yo sí tuve un compañero ya en la prepa acá, que era como que te daba la espinita de que en algún momento me iba a decir, salte, bro. Sí, de verdad, porque... Tú me caes bien. Sí, porque era una persona muy aislada. Y era muy extraño porque a mí me sentaban hasta atrás por tema de altura y a él lo sentaban a mi lado, pero estaba chaparrito. Y era como muy extraño porque todo el tiempo andaba en su trip. No sé qué sustancias consumía. Pero recuerdo que llegaba y estaba muy, muy rojo. Y luego medio yo le hacía conversación. Y eso sí, era muy pro para las mate.
Y luego nos poníamos a hacer así competencias de que a ver quién terminaba rápido el problema, la chingada. Pero era muy él. Y hubo un momento donde se peleó con alguien y sí dijo, se lo va a llevar San Venas. Y yo, oye, pero yo soy tu amigo. Dime nada más, avísame. Acuérdate. Sí. Avísame un día antes para no ir. Pero ahí anda. Es una buena persona, creo. Pero sí recalcar también ahorita que mencionas eso, ser buenas personas. Digo, tú nunca sabes el día de mañana de qué te va a salvar el haber sido buena persona con otras personas, ¿no? Y también si eres papá, mamá, ser el ejemplo para tus hijos, estar pendiente de ellos principalmente, porque creo que en todos los casos que mencionamos hoy, lo que más se repetía en todos era precisamente eso, que estaban aislados, que no tenían atención de los papás o cosas relacionadas con todo esto, ¿no? Entonces, como dice Oscar, tú no sabes si el día de mañana, porque le caíste bien a alguien que está mal de sus facultades, te va a dejar, pues, seguir viviendo, ¿no? Sobre todo por el tema de los dispositivos, que hoy por hoy cualquier niño ya tiene un acceso a una tablet o un celular y luego los papás no saben qué están viendo. O sea, estos chavos se metían a sus portales ahí como Reddit a estar compartiendo información, pero hoy por hoy vemos el caso de Roblox, ¿no? Que no hace mucho agarraron a uno de los programadores con tema de contenido. No manches. Un programador, bro, sí. O sea, hay cosas ya muy densas en internet. Y a veces como adulto lo más fácil para que el niño se calme, agarre la tablet. Sí. Y es sí. Y no manches, los estás exponiendo a un mundo muy cruel. Fíjate que me acordé de la película del Joker. Como cuando el vato manda al otro mundo a sus compañeros, menos al chaparrito, le dice, que siempre fue bueno tú con no, tú fuiste bueno conmigo. ¿Qué hubo? Y ¿Qué ya se va está corriendo. diciendo? Y le da un beso. Y le da un beso. Aparte, yo no sé si aquí ustedes platicaron esto o lo escuché por fuera. Ya no sé qué me dicen ustedes y qué me dicen otras personas, pero una persona que fue maestra de un chico, el chico se subió a asaltar un autobús de servicio público. Y cuando la vio le dijo, maestra, no, usted ahí quédese. Sí, fue aquí. ¿No? Sí, fue aquí, ¿no? y es como que, bueno, pues fui buena maestra con mi querido alumno y no me asaltó. Le ¿no? regaló un iPhone ahí. Tenga, profe. De los que acabo de chingar. Sí. Oigan, ¿cómo se la pasaron? Turbios. La neta sí es de pensar este tema. No nada más como que, pasó entalado. No. Porque puede pasar en la escuela de sus hijos. Suena muy oscuro, pero sí, dejen en los comentarios, familia, qué opinan y ahí contestando todas las preguntas que se hicieron durante el podcast. Pues para saber también ustedes qué piensan, recuerden que nosotros estamos leyendo los comentarios y pues nada, no nos queda más que decir que la pasen bonito y que van a dejar. ¿Una piu piu? Sale una verde, ¿no? Sí, sale una verde. Ok. Que es como de agua, ¿no? Esa simula una dejen la pizca de agua ahí en los comentarios para saber quiénes terminaron este video. A ver si es cierto. Pues nada, tengan la bondad de ser felices. Pórtense bien, por favor, pórtense bien con todas las personas y quiéranlos mucho. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes. Hasta la próxima. Chao. Adiós.